Hola amigos, bienvenidos a un nuevo podcast. Es un gran placer estar con ustedes en el día de hoy. Vamos a analizar un texto gnóstico antiguo. En este podcast hemos visto con anterioridad diferentes documentos relacionados con estos textos ocultos de la tradición judía y luego de la tradición cristiana. Textos que el judaísmo en algún momento de la historia descartó y que los cristianos los tomaron, los editaron, los cristianizaron y adaptaron a sus creencias que fueron desarrollando con el paso del tiempo. Hoy vamos a hacer referencia a un texto conectado con el profeta Isaías, el profeta Yeshayahu, como se llama en hebreo. Este documento, que tiene como nombre Ascensión de Isaías, en realidad está dividido en tres partes, porque los investigadores han llegado a la conclusión de que al parecer es la compilación de diferentes textos antiguos que algún escriba pues los unió como uno solo y se le ha dado el nombre de Ascensión de Isaías. Pero vamos a dividirlo en las tres secciones tal y como los académicos lo han dividido para un mejor estudio y comprensión. La primera sección es conocida como el martirio del profeta Isaías y las profecías relacionadas con este martirio de acuerdo a cómo Dios les revela estos detalles. La segunda sección es el testamento del rey Ezequías. Recordemos a Ezequías, en hebreo Hizkiyahu, el rey de Judá. Y la tercera parte del libro tiene que ver con la visión y ascensión del profeta Isaías a los cielos. El profeta Isaías, como otros tantos profetas y libros antiguos, nos dejan ver aquellos que fueron llevados a los cielos y vieron tanto el tercero, cuarto, quinto, séptimo cielo y diferentes secretos que le fueron revelados por los seres espirituales, los ángeles, entidades superiores. Y en este sentido hay que decir de que este texto de Ascensión de Isaías no es diferente a otros textos apocalípticos de los cuales hemos conversado anteriormente. Hay que decir, y aquí quiero citar las palabras del historiador, el profesor Antonio Piñero, que nos dice que estos tres títulos que encabezan este libro de Ascensión de Isaías en su conjunto, se nos dice que es un producto literario que ha llegado hasta nosotros, que no es una obra judía, sino una obra cristiana. Sin embargo, al analizar el escrito en su conjunto, la investigación moderna ha llegado a descubrir que dentro del texto se han amalgamado tres obras distintas, las cuales ya he mencionado: el llamado martirio de Isaías, el testamento de Ezequías y la visión y ascensión de Isaías. El llamado martirio de Isaías, que es de origen judío, anuncia la perversidad de Manasés y la muerte del profeta Isaías. Se ha conservado en una traducción al etíope clásico. El autor del martirio de Isaías era un judío, como se desprende de la gran afinidad de detalles en la muerte del profeta a manos de Manasés entre este texto y el texto del Talmud palestinense, a juzgar por su animosidad contra Samaria. O sea que los investigadores dicen que esta primera parte del libro, que la identificamos como el martirio de Isaías, el autor, el consenso de los académicos, que tuvo que haber sido un judío. Lo que sucede fue que con posterioridad los cristianos tomaron el texto, como ya dije, e hicieron una serie de añadiduras. Pero en su esencia, esta primera sección es de origen judío. ¿Por qué? Porque al comparar este escrito con lo que sabemos del Talmud, el Talmud de Talmud Yerushalmi, como se llama, Talmud de Jerusalén, también se le llama Talmud de Palestina, porque se escribió precisamente en Galilea. Y este Talmud, comparado con el texto, vemos que el autor tuvo que haber sido un judío. Y además se ve esta serie de animosidad contra Samaria, que recordemos que era el reino del norte de Israel. En cuanto a esto, el profesor nos dice además que es posible que el texto original fue redactado en hebreo o en arameo. Y es probable que se compusiera entre el siglo I antes de nuestra era y el siglo I después de Cristo. O sea que estamos viendo que este documento existía en la época de Jesús. Y no sabemos si Jesús estuvo familiarizado con el texto o no. Tal vez sí, porque recordemos que son textos que se transmitían enseñanzas orales, y Jesús, siendo un judío también experto en la tradición escrita como en la tradición oral,
como lo encontramos en los diferentes evangelios también, pues probablemente quizás conocía de esta versión. Y vamos sin más dilación a hablar en este podcast primeramente de esta primera parte del martirio de Isaías y la profecía en lo concerniente a ello. Vamos a citar directamente del texto para que los que me escuchan puedan tener una idea de qué habla, qué dice el documento. Dice lo siguiente: Martirio de Isaías. Instrucciones del rey Ezequías a Manasés su hijo. Profecías de Isaías. En el año 26 del reinado de Ezequías, rey de Judá, llamó a su hijo Manasés, que era el único que tenía, en presencia del profeta Isaías, hijo de Amós, y de Jasub, hijo de Isaías, para transmitirle el mensaje justo que el propio rey había tenido en visión. O sea que recordemos que el rey Ezequías también tenía visiones, por tanto era profeta, era vidente. Quería entregarle las sentencias eternas, los castigos del Gehenom, o sea el infierno, y del príncipe de este mundo y sus ángeles, dominaciones y potestades, y el mensaje de fe del amado, que él mismo había recibido también en visión en el año 15 de su reinado, durante su enfermedad. En este respecto vemos que el profeta Isaías está presente ante lo que Ezequías va a decir. Ezequías es el rey de Judá. Recordemos que Ezequías fue el rey que se menciona en el relato bíblico, donde en una ocasión cuando Sennacherib y los asirios iban a tomar Jerusalén, hay todo un relato misterioso en el texto bíblico que nos habla de que este rey Sennacherib envió cartas para intimidar a Ezequías, diciéndole que se rindiese, que todas las ciudades circundantes ya se habían rendido, que se rindiese, que no había quien lo salvase, ni siquiera su Dios. Ezequías llevó estas cartas al templo y se arrodilló orando y clamando a su Dios, y cuenta el relato de que esa noche Dios envió uno de sus ángeles, y esa noche el ángel dio muerte a 185,000 asirios, y a la mañana siguiente era una mortandad en todo el campamento. Es interesante también apuntar en cuanto al rey Ezequías, que vemos que no solamente era rey, sino también profeta, porque recibía visiones y revelaciones. Y en cuanto a esto, alguien que en el tiempo moderno, hoy día, viaja a Israel y va a Jerusalén, va a ver unas excavaciones cerca del barrio judío, donde podrá allí apreciar los restos de las murallas del rey Ezequías, que construyó en aquella época precisamente para defenderse del ataque de los asirios. Estamos hablando que esto hace miles de años, hablando de que hace más de 2000 y tantos años de este incidente, y allí todavía hasta el día de hoy se pueden observar estas excavaciones que se han realizado. En cuanto a lo que anuncia Ezequías, dice el texto y nos habla de que Isaías le da una revelación al rey Ezequías. Le dice que cuando el rey muera, su hijo Manasés, pues se revelaría que serviría a Samael Melquirá, el jefe de los demonios, y que este demonio, Samael Melquirá, que podríamos llamarlo otro nombre del Satán, pues ejecutaría los deseos que Manasés siguiere. Y entonces dice que apartaría a muchos en Jerusalén y Judea del servicio a Dios, y que este ser, que también se le llama Beliar, otro nombre para este jefe de los demonios, habitaría en Manasés y que haría muchísimo daño. Y el texto del martirio de Isaías nos habla de que Isaías profetiza su muerte. Dice que este Manasés lo iba a cerrar vivo, o sea, con una sierra lo cortaría en dos. Y en cuanto a esto, cuando el rey Ezequías escuchó estas palabras, que de hecho Isaías las dice al rey y en presencia de Manasés, Ezequías escuchó estas palabras y dice el texto que prorrumpió en grandísimo llanto, se rasgó las vestiduras, se echó ceniza en la cabeza y cayó de bruces al suelo. Y en cuanto a esto, Isaías le dijo que no había nada que hacer, que aunque bajo su reino estaban la nación adorando a Dios, luego de su muerte Manasés haría estos daños y extraviaría a muchos. Y le dijo, no hay nada que hacer porque firmes son los designios de Samael contra Manasés, y nada
te aprovechará. O sea que no hay nada que hacer aquí. Samael es otro de los nombres de Satán, vuelvo a enfatizar. Y dice el texto que Ezequías pensó en dar muerte a su hijo. Pensó en matar a Manasés para evitar aquella gran tragedia, pero Isaías le dijo: el amado ha hecho vano tu designio. No ha de ser lo que tu mente piensa, pues a esta vocación he sido llamado y he de recibir la herencia del amado. En los textos de la mística judía, cristiana, sufí, del Islam, etc., a Dios se le llama el amado. Pero es que aquí vemos que Isaías hace referencia a Dios como el amado y le está diciendo que no hay nada que hacer en cuanto a esto. Le dice a Ezequías que esto es lo que Dios ha designado. O sea que vemos aquí la creencia de la predestinación, una creencia clave dentro del mundo judío, dentro del mundo islámico y dentro también del cristianismo primitivo aquí, porque estamos analizando que esto es un texto cristiano, aunque con el tiempo los cristianos, pues, algunos cristianos han mantenido esta creencia, otros ya no creen al respecto. Pero aquí tenemos evidencia en un texto antiguo que nos viene a decir esto. Dice que es el designio de Dios, que no hay nada que hacer y que esto es lo que Dios ha decretado. Dice, es de recibir la herencia del amado. O sea, es el designio de Dios y así ha de recibirse, así ha de cumplirlo. Si decretó la muerte de Isaías, Isaías dice, lo acepto. ¿Qué ocurre entonces? Pues finalmente pasa el tiempo, muere el rey Ezequías. Efectivamente, Manasés se convierte en el rey. Esto es lo que nos viene revelando el documento. Y Manasés comienza a tratar de manera impía a los siervos de Dios. Dice que se olvidó de los mandamientos de su padre. Y Manasés se inclinó su corazón a servir a Beliar. Por tanto, cuando Isaías vio esta iniquidad por parte de Manasés, y todo lo que acontecía en Jerusalén, y el culto a Satán y todas estas cosas, dice que él se fue de la ciudad y moró en Belén de Judea. Mas también allí había gran iniquidad. Y alejándose pues de Belén, moró en el monte, en una zona despoblada. Y allí se encontraba también el profeta Miqueas, el anciano Ananías, el profeta Joel, el profeta Habacuc, el hijo de Isaías llamado Jasub, y muchos otros fieles y creyentes que creían en la ascensión celestial y que se habían apartado y habían estado morando en el monte, en sitios así despoblados donde nadie los encontrase, para apartarse también de aquella iniquidad. Es interesante aquí que estamos viendo que aunque se cree en la predestinación, en que Dios tiene todo predeterminado y que ya había decretado la muerte de Isaías, Isaías lo reconoce, pero Isaías no se queda allí esperando como diciendo que me llegue la muerte. No. Él se fue cuidando su vida. Y esto es lo que los místicos también nos dejan claro. Y es que desde el punto de vista de la divinidad, Dios tiene todo calculado, sabe todo desde el pasado al futuro lo que será. Por tanto, no hay nada que escape a su designio. Y en este sentido, podríamos decir que en realidad no tendríamos libre albedrío porque está todo predeterminado por parte de Dios. Pero esta es la forma de pensar de la divinidad. Desde nuestro punto de vista, sí tenemos libre albedrío y por tanto uno no puede quedarse de brazos cruzados y quedarse sentado como diciendo, bueno, si todo está escrito para mí, pues que me llegue, como dicen, si me va a caer dinero del cielo, pues que me caiga. Si he de morir, pues que muera, etc. No. Desde el punto del ser humano, este no puede ser la reacción. La reacción es vivir y siempre esforzarse por hacer el bien, por progresar, por mejorarse, por crecer, por cuidar la vida y por hacer el bien. Y esto fue lo que hizo Isaías. Él sabía su profecía, donde se le había dicho que iba a morir, pero no se quedó esperando que viniesen a tomarlo y le dieran muerte, sino que se marchó y se fue a un sitio apartado, al monte, una zona desértica con otros profetas. Y esto lo explico en el contexto para que comprendamos la mentalidad de pensar de los místicos. Y esta es la explicación que he dado ahora mismo, es la explicación que dan los místicos en cuanto a la divinidad y el punto de vista del hombre. Desde el punto de vista de Dios, todo está escrito y determinado. Desde nuestro punto de vista tenemos libre albedrío. Y por tanto, en este sentido, pues no conocemos los designios de Dios. No conocemos la mente de Dios. Por tanto, siempre hemos de esforzarnos por vivir y hacer el bien. Se nos narra en el texto que se levantó un falso profeta llamado Belquirá, que denunció y acusó al profeta Isaías frente al rey Manasés. Isaías, al parecer, había hecho una serie de profecías también contra
el Satán y toda la corrupción que había allí en Jerusalén por el reinado de Manasés y todo el gran daño que había. Y pues el Satán incitó al parecer a este falso profeta Belquirá, y fue ante Manasés y le dice: Isaías está profetizando contra Jerusalén y las ciudades de Judá, diciendo que van a ser destruidas, diciendo de que la gente va a ser llevada al cautiverio, y que tú incluso, señor rey Manasés, que habrás de marchar en grilletes y cadenas. Y acusó a Isaías y a los demás profetas ante el rey Manasés. Recordemos que el texto bíblico nos dice que esto fue lo que le pasó de verdad a Manasés. O sea, los babilonios vinieron luego y se lo llevaron cautivo a Babilonia. Cuando el rey Manasés escucha esto, monta en cólera. Y entonces, ¿qué aconteció? Todo eso también había irritado, por supuesto, a Manasés y a Satán, a Beliar, que es como lo llama este texto místico. Por tanto, aconteció de que, dice el documento, que Manasés echó manos a Isaías, lo apresó, y dice de que en su corazón este demonio le puso a Manasés que matase a Isaías. Y dice que lo mandó a que lo aserrasen vivo con una sierra de madera. Y voy a citar del documento lo siguiente, donde dice: mientras Isaías era aserrado, Belquirá, el falso profeta, estaba acusándolo, y todos los falsos profetas estaban riéndose y regocijándose a causa de Isaías, pues Belquirá y el demonio Metembuco se burlaban de él. E Isaías no lloró ni gritó mientras lo aserraban, sino que hablaba por su boca el Ruach HaKodesh, o sea, el Espíritu Santo, hasta que fue partido en dos. Esto hizo Beliar a Isaías por manos de Belquirá y Manasés, pues estaba Samael sobremanera enojado con aquel desde los días de Ezequías, rey de Judá, a causa de las visiones que había tenido acerca del amado, y también de la ruina de Samael que había visto por mediación del Señor, cuando aún reinaba Ezequías su padre. Así obró Manasés según la voluntad de Satanás. Hasta aquí esta primera sección en cuanto a este texto místico de el martirio del profeta Isaías, y que forma parte de este texto místico que ya les decía se conoce como la ascensión del profeta Isaías. Recordemos que en próximos encuentros vamos a seguir tratando estos temas y vamos a analizar las otras partes, el testamento del rey Ezequías, sobre las profecías de lo que sucedería en el fin de los tiempos, y también la visión y ascensión del profeta Isaías a los cielos, los diferentes secretos que le fueron revelados y lo que vio en estos ámbitos celestiales. Hasta aquí con el podcast del día de hoy en cuanto a este texto gnóstico cristiano realmente antiguo. Vuelvo a enfatizar que es un documento que probablemente sea de el siglo -1 y del siglo I de la era de Jesús, o de nuestra era, y que esta es la primera sección que se conoce como el martirio de Isaías. Gracias, como siempre, les invito a que me escuchen cada lunes en mi sección de la radio, en mi programa de la radio 8 de la noche, hora de España, visitando el enlace www.laradiodelahistoria.com. También en las redes sociales con el hashtag Histomisterio. Son bienvenidos de visitar mi canal también en YouTube, y buscarán y encontrarán materiales similares a estos y sobre muchísimos temas en cuanto a las religiones monoteístas, en cuanto al misticismo de la Kabbalah, sufismo y otros temas. Como siempre, ha sido un placer, les agradezco por la atención y nos veremos en un próximo podcast.